Siguen entrando, así que vamos a dar un par de minutitos para que continúen ingresando y empezamos con la clase. Si tienen algunas consultas sobre la clase pasada, vayan preparándolas para que podamos comenzar a hacer el repaso y continuar con el tema. ¿De acuerdo? Sí, profe, bárbaro. Perfecto. Les voy dejando ahí para que se registren en el chat, escribiendo primero apellido y después nombre. ¿Me escucharon bien? Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, si están listos podemos comenzar con la clase. Los que quieran acompañar con cámara y micrófono va a ser útil, va a estar bueno. A ver si tenemos todo preparado por aquí. Todo el herramental. Tenemos para admitir a alguien más. Perfecto. Se está escuchando bien, ¿no? Sí, profe. Excelente. Todos los presentes se han anotado, se han registrado en el chat. No aún, ahí me anotó. Perfecto. Listo. Ismael, el último.
Perfecto. Bueno, tenemos una valiente nada más. Cecilia, ¿puede ser? Sí, profe, ¿qué pasó? Digo, la única valiente que estás con cámara. ¡Ah! Me va a ver toda emponchada, estoy muerta de frío. Qué terrible el clima, ¿eh? Sí, bueno, sí estamos todos enfermos también. 30 y pico de grados, después lluvia, frío otra vez, más raro imposible. Bueno, si alguien más quiere acompañar, serán bienvenidos, ¿sí? Así que vamos a comenzar con la clase y vamos a comenzar con alguna pregunta, consulta que tengan para iniciar, ¿sí? Los escucho. De la clase pasada, ¿qué les pareció lo que estuvimos viendo? Nos pusimos con el tema de sector externo, viendo los sistemas de tipo de cambio, el tema de la moneda extranjera, cómo se determina el precio. Y nos quedaría repasar de cómo es ese procedimiento y la relación con la balanza de pagos. Así que vamos a repasar todo eso. Me gustaría que comenten los que estuvieron presentes al final de la clase pasada, si tienen algún comentario o pregunta o consulta para hacer. ¿Nada? Si son tan amables, cuando hago una pregunta, contesten 3 o 4, más que nada para validar de que no hay corte de comunicación, que no tenemos ese tipo de problema, ¿sí? ¿Me escucharon? Profe, Sin ninguna duda. la clase pasada, ¿qué power pasó? ¿El de sector externo, el que dice balanza de pagos? La clase pasada, ahora vamos a compartir pantalla. Yo estaba enferma con faringitis, por eso no pude ir a clases. Wow. Ahí voy a mostrar los PowerPoint que vamos a ver hoy, que básicamente son los que estuvimos viendo la clase pasada, más un último que vamos a incorporar para la clase de hoy. Les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo bien? ¿Se está viendo? Sí, profe. Sí, profe. La clase pasada vimos el PowerPoint que se llama sector externo. Ese es el nombre del PDF. Hoy vamos a comenzar, para darles un poquitito de volumen a lo que estamos tratando, con un repaso del mercado monetario, la parte que está relacionada con esto, y vamos a cerrar con el PowerPoint que se llama Mandel-Fleming. SE Mandel-Fleming, sector externo, ¿sí? Así que en este PDF tenemos la explicación de la balanza de pagos, el esquema de balanza de pagos, que es una herramienta útil para visualizar y recordar con facilidad. Después tenemos a las definiciones de tipo de cambio nominal y tipo de cambio real, los sistemas de tipo de cambio, dando dos variantes extremas, y cuáles son los efectos que tiene cada uno de los sistemas de tipo de cambio en la economía. Así que vamos a repasar nuevamente esto. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos la clase pasada al final? Si es no, por lo menos 3 o 4 mencionen el no y validamos que vamos bien con la información. Profe, No, profe. esto que está mostrando, que dice sistema de tipo de cambio fijo y flexible, que dijo que eran efectos.
el impacto que tiene en la economía, los efectos que cada sistema de tipo de cambio puede generar en la economía. Es decir, de qué trata el tipo de cambio y cuál es el resultado de tener un sistema u otro. A esta variante de los sistemas de tipo de cambio lo vamos a llamar política cambiaria. La política cambiaria es la decisión de qué sistema de tipo de cambio adoptar, y ese sistema de tipo de cambio va a generar determinado impacto en la economía. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe, estaba copiando justo, gracias. Bien, vamos a repasar algo que va a ser muy útil, ¿sí? Va a ser muy útil para poder comprender de las explicaciones que tenemos. Nos paramos acá en la balanza de pagos. Y acá en la balanza de pagos tenemos la registración de todas las transacciones económicas del país con el resto del mundo. Estas transacciones económicas van a implicar una entrada de divisas o una salida de divisas. ¿De acuerdo? Así que si las registraciones implican más entrada de dólares que salida de dólares, va a haber superávit, y si salen más dólares de los que entran, va a haber déficit, ya sea déficit comercial o superávit o déficit de cuenta corriente, superávit o déficit de cuenta capital y financiera, y si uno considera todas las transacciones de la balanza de pagos, va a haber superávit o déficit de balanza de pagos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Que haya un superávit de balanza de pagos implica que entran más dólares de los que salen, que abundan los dólares, hay un excedente de divisas, excedente de dólares. Que haya déficit de balanza de pago implica que salen más dólares de los que entran, implica que faltan dólares, que hay escasez de dólares. Y repetimos lo que explicamos la clase pasada. Por fuera de la llave, ¿están viendo la llave que abarca la balanza de pagos? Sí, profe. Por fuera de la llave tenemos esta variable que es la variación de las reservas internacionales. Decimos que la variación de las reservas internacionales, que lo podemos indicar con delta RI, variación de reservas internacionales, esa variación de las reservas es igual al saldo de la balanza de pagos. ¿Qué significa esto? Que si la balanza de pagos registra más 5.000 millones de dólares, es decir, superávit de 5.000 millones, eso significa que la variación de las reservas internacionales es positiva en 5.000 millones, es decir, que aumentan las reservas internacionales del Banco Central en 5.000 millones. Si el resultado de la balanza de pagos es deficitaria, por ejemplo, déficit de 10.000 millones, eso significa que la variación de las reservas internacionales va a ser negativa en 10.000 millones. Significa que van a disminuir las reservas internacionales en 10.000 millones. ¿Hasta ahí se entiende bien? Sí, profe. Sí, profe. Para eso, y para poder terminar de entender esto que estamos presentando, volvemos al PDF del mercado monetario, y vamos a ver cuando trabajamos sobre la
oferta monetaria del Banco Central, que teníamos creación primaria de dinero y creación secundaria de dinero del Banco Central. ¿Se acuerdan? Sí. Esto daba lugar a ver que la creación primaria trataba con billetes y monedas en circulación y que la fuente para crear dinero físico, billetes y monedas en circulación, la fuente podía provenir de tres sectores: del sector externo, del gobierno, sector público, o del sector financiero. Y las cuentas del balance, acá tenemos la T de balance, muchos de ustedes estudian para contador, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Así que tenemos que las cuentas del activo son las reservas internacionales del Banco Central, relacionado con el sector público, los bonos, es decir, deuda del gobierno, del Tesoro Nacional, del gobierno nacional, que le vende esa deuda, coloca esa deuda, se endeuda el gobierno con el Banco Central, o redescuentos, que eran los préstamos que el Banco Central le otorga a los bancos comerciales. Cualquiera de estas tres representaba una fuente de creación primaria de dinero. ¿Qué significa esto? Que cuando el Banco Central otorga estos préstamos, está emitiendo dinero, poniendo en circulación dinero de base monetaria. Cuando el Banco Central le compra bonos al gobierno, está poniendo en circulación nueva moneda, es decir, aumentando el dinero de base monetaria. Y también dijimos que cuando el Banco Central compra dólares, reservas internacionales, ¿con qué compra el Banco Central estos dólares? Con pesos. ¿De dónde saca esos pesos? De la emisión. De la emisión, más correctamente sería emitiendo. Tiene que emitir. No es que la emisión es algo que existe ahí, sino que es una acción, ¿sí? Tiene que emitir ese dinero que va a usar para comprar las reservas internacionales. ¿De acuerdo? Si compra 1.000 millones, si compra 1.000 millones de dólares, ¿sí? Vamos a poner un número más sencillo. Si compra 100 millones de dólares, va a aumentar el activo del Banco Central y va a aumentar el pasivo en la misma cuantía. Suponiendo, para hacer números redondos, ustedes saben que no es así, solo para números redondos, que el dólar vale 1.000 pesos, entonces serían 100.000 millones de pesos que tiene que emitir, poner en circulación nuevos billetes y monedas para comprar estos 100 millones de dólares. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe. Teniendo esto en mente, vamos a ver que el resultado de la balanza de pagos da lugar a la variación de las reservas internacionales. Es decir, que si tenemos un superávit de 5.000 millones de dólares, el Banco Central va a comprar ese excedente de dólares, y para comprar ese excedente de dólares, ¿con qué los compra? Con pesos. ¿De dónde saca los pesos? Emitiendo. Tiene que emitir nueva moneda. Entonces, vemos al final que decimos que con sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central es el que determina el precio de la divisa, y determinar el precio de la divisa significa que va a comprar todo lo que le ofrecen, es decir, excedente, o va a vender todo lo que le demanden, es decir, la falta o lo que escasea.
¿Y con qué va a comprar? Con pesos. Cuando venda, ¿qué va a recibir a cambio? Pesos, y los va a quitar de circulación. Se llama absorción monetaria. Entonces, haya superávit o haya déficit, en cualquiera de los dos casos, anotamos acá que va a haber un impacto monetario, porque el Banco Central va a comprar o vender las reservas emitiendo o absorbiendo dinero. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Una pregunta. En el fijo pone que hay un impacto monetario, ¿no? Pero en el flexible también, ¿no? Hay un impacto monetario. En el flexible estamos hablando, reiteramos temas de la clase pasada, que hay muchos sistemas de tipo de cambio. No hay dos. Hay muchos. Los dos casos extremos y que dan lugar a que siempre va a aparecer esta mecánica en cualquier variante que haya intermedia, es decir, que entendiendo los dos casos extremos podremos entender toda situación que se dé entre medio. Los dos casos extremos son el que el Banco Central fija el precio de la divisa y se compromete a mantenerlo a través del tiempo. A través del tiempo, ¿qué significa? Que puede durar 1, 2, 5 años, ¿me siguen? Hoy tenemos tipo de cambio fijo desde el 14 de agosto, 365, hasta seguramente después de las elecciones. Eso no es un sistema de tipo de cambio fijo, porque todo el mundo sabe que que va a devaluar después de ese momento, ¿sí? Que es insostenible. Entonces, eso no es tipo de cambio fijo, está fijado por un breve periodo de tiempo. El sistema de tipo de cambio fijo se da el precio en forma anticipada y los agentes económicos saben que ese valor va a perdurar en el tiempo. ¿Puede ser que a los 5 años cambie? Sí, a los 10 años, ejemplo, desde marzo del 1991 hasta enero del 2002. ¿Me siguen? Por distintas razones, cuando hay tipo de cambio fijo, en algún momento puede cambiar, pero no es que los agentes económicos están pendientes de que en cualquier momento cambie. Es una variable que, establecida de esta manera, da certeza de cuánto vale ese bien que se llama divisa, dólares, y que entonces las empresas pueden planificar sus negocios, los insumos que tienen que comprar, saben los costos que va a tener la producción, etc. Esto es el sistema de tipo de cambio fijo. En cambio, en el caso extremo de tipo de cambio flexible, que también se lo llama flotante, en su versión extrema, que es la que vemos en clase, en este sistema el Banco Central no interviene. Y ponemos entre paréntesis que de ninguna manera interviene, que absolutamente no interviene. Si no interviene, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema de tipo de cambio flexible? ¿Qué va a pasar con las reservas internacionales? Chan, ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? en el sistema de tipo de cambio flexible o flotante, la definición muestra que en este sistema de tipo de cambio el Banco Central no interviene. Y decimos que es un caso extremo en el sentido de que de ninguna manera, absolutamente no interviene. Si el Banco Central no interviene, la primera pregunta que les hago es, ¿qué es lo que va a pasar con las reservas internacionales del Banco Central? Si el Banco Central no interviene para la fijación del tipo de cambio, que no interviene significa que no interviene ni en la compra ni en la venta.
Si no interviene, ¿qué va a pasar con las reservas internacionales? Nada, ¿o no? Algo un poco más preciso que nada. ¿No varía? No varía, eso es distinto que nada, ¿verdad? No varía. Si no varía, significa que no aumentan ni disminuyen, ¿verdad? Hola. Profe, eso es lo que yo no entendí del flexible. Entiendo que el Banco Central no interviene en, ¿cómo se dice? Para determinar el tipo de cambio. Lo Sí, determina el mercado, pero si hay eh, más exportaciones, igualmente el Banco Central no tendría que comprar ese sobrante al tipo de cambio de mercado. si compra es porque está interviniendo. Si está interviniendo, no es un sistema de tipo de cambio flexible o flotante en su versión extrema. ¿Y qué pasa con las variaciones o sea, se lo quedan quién? ¿Las personas? La clase pasada dimos un ejemplo con Mirko y con Fermín. No sé si están presentes los dos. Sí, sí, yo soy Mirko. Así que fuiste actor del sketch. Fermín no está, ¿no? Si no me equivoco, Fermín era exportador y vos, Mirko, eras importador, ¿verdad? Sí, Así que dimos el ejemplo de qué es lo que pasa con tipo de cambio fijo con un ejemplo muy sencillo. Un supuesto muy sencillo de que la economía tiene dos agentes que operan con el sector externo, un exportador y un importador. Fermín trae de sus exportaciones, ingresa y ofrece 1.000 millones de dólares. Y vos, Mirko, necesitas comprar para pagar las importaciones 1.000 millones de dólares. El Banco Central no opera con la gente, nadie fue a comprar un dólar ni a pagar una boleta de luz al banco, ¿verdad? Al Banco Central. Los agentes económicos operan con los bancos comerciales. Así que en todo caso, van al banco comercial y ofrecen sus dólares y demandan los dólares. Y entonces, 1.000 dólares de un lado, se van por el otro, 1.000 dólares del otro, intercambian al tipo de cambio preestablecido y no hay ningún problema. ¿Interviene el Banco Central? No, está todo claro. En un momento dijimos que le fue bien a Fermín y en vez de 1.000 millones ingresa 1.200 millones de dólares. Pero Mirko sigue demandando los 1.000 millones. Entonces hay un excedente de 200 millones de dólares. Sería un superávit, ¿verdad? Sobran dólares, abundan los dólares, hay excedente. Si nos paramos con el tipo de cambio fijo, el Banco Central determina el precio y cómo es que en la práctica cumple con esa determinación, cómo es que se mantiene ese precio inamovible. Se mantiene porque si hay un excedente, ¿sí? Si le ofrecen más dólares, ¿sí? Entonces el Banco Central va a comprar esos 200 millones. Mirko necesita 1.000 nada más, pero Fermín tenía 1.200 millones para vender. Así que Mirko compra los 1.000 y los 200 que están sobrantes, el banco llama al Banco Central y le dice, acá sobraron 200 millones de dólares. Entonces el Banco Central lo compra y aumenta sus reservas internacionales y emite pesos para comprar esos dólares. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, bien, sí. Pero ¿qué pasa si el sistema de tipo de cambio es flexible o flotante en su versión extrema? El Banco Central no interviene, o sea que uno no puede jugar con el Banco Central para que compre todo o parte de eso, entonces están sobrando esos 200 millones. Así que, ¿qué hace el banco? Lo llama a Mirko, ¿te acordás que hicimos ese jueguito?
y te dice, mira, Fermín trajo 200 millones más, así que te los ofrezco para que los compres. Y Mirko dice, no, yo no los necesito. Con los 1.000 millones me alcanza, tengo que pagar las cuentas, las importaciones, me alcanza con eso. Entonces el banco le dice, bueno, está bien, de última, no sé, te los puedes guardar para el año que viene, que seguramente vas a necesitar. Y Mirko le va a decir, sí, bueno, pero a otro precio. A ese precio no. Si es más barato, me lo vende más barato, entonces yo aprovecho y los compro, ¿sí? Entonces empieza a fluctuar el peso cuando hay un exceso de oferta. Cuando abunda un bien en un mercado, tiende a bajar su precio. ¿De acuerdo? Así que esa es la explicación y el ejemplo que dimos para que entiendan que con tipo de cambio flexible va a ajustar por el precio de la divisa. Va a variar el precio de la divisa y esa es la flexibilidad o la flotación del precio de los dólares. Y en el caso extremo, el Banco Central no interviene. Significa que cuando abundan los dólares va a bajar el precio todo lo que necesite, es decir, va a ajustar hacia la baja todo lo que sea necesario para cerrar esa brecha. Y cuando faltan dólares, es decir, la demanda es mayor que la oferta, como pasa en cualquier mercado, el precio va a aumentar todo lo necesario hasta cerrar la brecha entre la oferta y la demanda. Como pasa en cualquier mercado. El precio va a subir todo lo que necesite o va a bajar todo lo que sea necesario para volver al equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Sí, profe. Si el Banco Central no interviene, entonces no va a comprar los dólares, si no los compra no va a emitir. Si el Banco Central no interviene cuando escasean, no va a vender los dólares, no va a emitir, y cuando abundan no va a comprar los dólares, no va a absorber dinero. Y si no va a absorber dinero, no va a emitir dinero, entonces no va a haber impacto monetario. ¿De acuerdo? El impacto monetario se da porque el Banco Central, al estar comprometido a mantener el precio, va a estar emitiendo o absorbiendo para la compra o venta de reservas internacionales de esos excedentes. Pero hasta acá no dijimos cómo se resuelve el tema de tipo de cambio flexible. El Banco Central no interviene, quien define el precio de la divisa es el mercado de divisas, es decir, donde se compran y se venden divisas. El juego entre la oferta y la demanda de divisas. Y ese juego entre la oferta y la demanda va a estar dando una situación de equilibrio. Por eso quería reforzar el tema del mercado monetario para que ustedes recuerden que el dinero de base monetaria se emite comprando o emitiendo préstamos, comprando dólares, comprando bonos o emitiendo redescuentos. Y que la parte de los dólares de las reservas internacionales del Banco Central es lo que está relacionado con el sector externo, que es lo que estamos tratando. De acuerdo hasta acá, si me responden 3 o 4 rápidamente. Sí, profe. Ahora bien, la oferta y demanda determina el precio. ¿Qué es lo que pasa? Me gustaría saber si tenía la posibilidad de contar con alguna herramienta después de haber cambiado grosor. Veremos. Sí, a ver. Profe, Sí. y en este caso el flexible que el Banco Central no interviene, ¿cómo hace para aumentar sus reservas internacionales?
Porque... En principio no varían, punto. Supongamos que tiene 50.000 millones de dólares de reservas, tiene siempre 50.000 millones de dólares de reservas. Si no varían, no varían. ¿Nos podemos imaginar que durante 5 años no varían? Imaginémoslo. ¿Nos podemos imaginar que durante 10 años no varían? Imaginémoslo, no varían. Tiene siempre esas reservas internacionales. En la práctica sucede rara vez, ¿sí? Y menos durante 5 años o durante 10 años. ¿De acuerdo? Rara vez el tipo de cambio flexible se mantiene a través del tiempo sin que el Banco Central no intervenga en absoluto. Por eso, al final de toda la explicación, cuando entendamos los impactos que tiene en la economía el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible, entonces vamos a mencionar la variante intermedia, que se llama tipo de cambio flexible administrado, y que va a ser una combinación de las dos. Como es una combinación de las dos, va a ser importante que entendamos el impacto que tiene el fijo puro y el impacto que tiene el flexible puro o caso extremo, y entonces vamos a poder entender con muchísima facilidad y con mucha claridad la versión intermedia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, decíamos que tenemos oferta de divisas. Si entran más dólares, ¿sí? Si aumentan las exportaciones o hay entrada de capitales financieros, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a desplazar la oferta o se va a desplazar la demanda? La oferta. La oferta se desplaza hacia abajo y el equilibrio se va a dar con un tipo de cambio, ¿de qué manera? Hola. Más... Más bajo, profe. Más bajo, va a bajar el tipo de cambio, va a Sí. disminuir, a eso se lo llama apreciación. En el tipo de cambio flexible se llama apreciación cuando baja el precio y se llama depreciación cuando aumenta el precio. Entonces, si entran más dólares, si hay superávit, ¿sí? Se desplaza la curva de oferta de divisas y el tipo de cambio, abundan los dólares, tiende a bajar. Si hay déficit de balanza de pagos, van a estar faltando los dólares, aumenta la demanda, por eso hay déficit, y el tipo de cambio tiende a aumentar, a eso se lo llama depreciación. Y este resultado que se da en el mercado de divisas, es decir, que el tipo de cambio puede aumentar o disminuir, tiene un efecto en las exportaciones y en las importaciones. Acá vemos que las exportaciones dependen de dos variables principales. El nivel de actividad marcado con asterisco, que significa del extranjero, específicamente del país que le compra a este país. Las exportaciones son de las ventas de este país a este otro país. Si el nivel de actividad del producto o renta del país que compra esta mercadería, si el país está creciendo, si la economía está en crecimiento, si está bien, entonces va a comprarle más productos a este país. Si la economía está en recesión, ¿sí? Entonces va a comprarle menos a este otro país. Las exportaciones dependen de cómo está la economía del país que me compra. ¿Se entendió? Le vendo a China. Si China anda re bien, va a aumentar las exportaciones argentinas a China. Si China está en recesión, van a caer las exportaciones argentinas a China. Eso es lo que estamos indicando con este signo positivo, es decir, que va en el mismo sentido. Crecimiento de esta variable implica crecimiento de esta otra, que son las exportaciones.
Y acá aparece el tipo de cambio en términos reales. No lo voy a volver a explicar, di la explicación básica en clase, tipo de cambio nominal y tipo de cambio real, que tiene una relación con los precios locales y los precios del país de la moneda emisora. ¿Sí? Es decir que necesito menos pesos para comprar un dólar, es decir, que la moneda se aprecia. Cuando la moneda está apreciada, eso juega en forma negativa con las exportaciones. Tiende a disminuir las exportaciones. Los productos nacionales se vuelven más caros en el extranjero y entonces caen las exportaciones. Si el tipo de cambio se aprecia, es decir, hay superávit, abundan los dólares y el precio baja del dólar, entonces eso favorece a las importaciones. ¿Ven el signo negativo acá? Confírmenme rápido sí o no. Sí, profe. Este signo negativo significa que cuando esta variable baja, las importaciones suben. Cuando esta variable aumenta, las importaciones disminuyen. Es el significado de opuesto o inverso. Si aumenta la demanda de divisas, el tipo de cambio tiende a depreciarse. Y si se deprecia, la depreciación favorece las exportaciones, las vuelve más baratas, y perjudica a las importaciones. Vuelve las importaciones más caras. Un dólar más caro hace a que se importe menos. Si el dólar está caro, ¿a dónde me voy a veranear? A las toninas, dijo el otro día. A A la las costa toninas, argentina. a la costa argentina. Si el dólar está barato, ¿a dónde me voy a veranear? A Punta del Este. A Punta del Este o a Florianópolis, ¿no? ¿Me siguen? Eso es lo que está explicando esta relación con las exportaciones. Y las exportaciones netas son las exportaciones menos las importaciones. Recuerden que las exportaciones netas son un componente de la demanda agregada. ¿Alguien podría mencionarme a qué es igual la demanda agregada cuando vimos mercado de bienes? Hola, hola. Hola, hola. Sí, profe. Al consumo más las inversiones más las exportaciones. Consumo más inversión más gasto público en economía cerrada. Sí. Consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones en economías abiertas. Se agrega el sector externo. ¿Se acuerdan? No mucho, ¿no? Digan la verdad, no mucho, ¿no? Algo sí. ¿Ahora sí se acuerdan? Sí, sí. Esta es la función macroeconómica fundamental. Tenemos sector privado, sector público, sector externo. Vamos a suponer que la economía no comercia con el resto del mundo, vamos a prescindir momentáneamente del sector externo hasta la segunda parte del cuatrimestre. Y entonces trabajamos con economía cerrada. La demanda agregada, Z, es igual a consumo más inversión más gasto público. Ahora que incluimos al sector externo,
la demanda agregada es consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Que esto que está acá lo llamamos exportaciones netas. ¿De acuerdo? ¿Y de qué dependen las exportaciones netas? ¿Cuáles son las dos variables principales? Seguro que dependen de más variables también, pero las dos principales son el nivel de actividad del país que me compra para las exportaciones y el tipo de cambio real. Y el nivel de actividad local y el tipo de cambio real para las importaciones. Cuando la economía crece local, demanda más de todos los productos, de los locales y de los extranjeros. Cuando la economía está en recesión, se demandan menos de todos los productos, de los locales y de los extranjeros. Así que las importaciones dependen del nivel de actividad local y las exportaciones dependen del nivel de actividad del país que me compra. Y las dos dependen del tipo de cambio real. Eso es lo que tienen escrito acá. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para cerrar, ¿sí? Vamos a la última diapositiva y juntando todo lo que venimos diciendo. Con tipo de cambio fijo, el Banco Central va a intervenir y definir el precio de la moneda extranjera y para eso compra o vende todo lo que le ofrecen y le demanden y esa compra la hace emitiendo o absorbiendo dinero. Y el tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene, el que interviene es el mercado de divisas, así que va a ajustar por el tipo de cambio real, ¿sí? Va a aumentar o disminuir y eso va a provocar un efecto en las importaciones y las exportaciones. Es decir, va a producir un efecto en las exportaciones netas. Por eso decimos que tiene un impacto en el comercio exterior. ¿De acuerdo? Sí, profe. Dos pasos más vamos a dar. Acá decimos que entre paréntesis la balanza de pagos ajusta por variación de las reservas internacionales. ¿Está claro eso? ¿Qué significa ajusta? Ajusta significa que un balance tiene que dar cero, ¿verdad? Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Así que las entradas se tienen que igualar con las salidas. En este caso, si hay un superávit o hay un déficit, no hay ajuste, decimos que el balance de pagos o la balanza de pagos ajusta por la variación de las reservas internacionales. Es decir, si sobran dólares, los compra el Banco Central y si faltan dólares, el ajuste se da proveyendo esas divisas el Banco Central. Pero les hago una pregunta. Con tipo de cambio flexible, ¿qué pasa con las reservas internacionales del Banco Central? Se mantienen. No varían. Se mantienen constantes, no varían. Y si no varían, ¿a qué es igual numéricamente la variación de las reservas internacionales? Cero. Cero. Y si la variación de las reservas internacionales es igual al saldo de la balanza de pago, por definición, ¿a qué valor es igual el saldo de la balanza de pagos? Cero. Cero Cero. significa que en su caso extremo, la balanza de pago tiene que terminar en equilibrio, es decir, tiene que terminar en cero. Por definición, no va a haber variación de reservas, es decir, no va a haber ni superávit ni déficit. En su caso extremo, marco teórico. ¿Se entendió? Sí, profe.
Si se entendió hasta acá, vamos con el último golpecito. ¿Me acompañan? ¿Se animan? Sí, profe. Vamos a ver los ejemplos de superávit. ¿Ven que dice balanza de pagos superavitaria? En los dos casos. Y vamos a ver el ejemplo de déficit en los dos casos. ¿Están listos? Con tipo de cambio fijo, si hay un superávit de balanza de pagos, significa que hay excedente de divisas. Si hay excedente de divisas con tipo de cambio fijo, el Banco Central va a comprar esas divisas, esos dólares, y lo va a comprar emitiendo nueva moneda, con emisión monetaria. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Si vamos al caso del déficit de balanza de pagos, van a escasear las divisas, ¿sí? En ese caso, el déficit, resultado negativo, salen más dólares de los que entran. El Banco Central va a proveer esos dólares faltantes, vendiéndolos, va a recibir pesos a cambio y los va a quitar de circulación. Se llama absorción monetaria. Pero ¿qué pasa si el sistema vigente no es tipo de cambio fijo, sino que es flexible? El caso de un superávit de balanza de pagos, ¿lo ven en el pizarrón? ¿Lo ven en pantalla, digo? Si hay superávit de balanza de pagos, es el mismo caso de tipo de cambio fijo, hay un excedente de divisas. Si hay un excedente de divisas, significa que aumenta la oferta de divisas, ¿no? Superávit, entran más dólares, aumenta la oferta. Si aumenta la oferta, el tipo de cambio nominal baja y a eso se lo llama apreciación monetaria. Y esa apreciación monetaria disminuye, los productos argentinos se vuelven más caros y los extranjeros son baratos, así que disminuyen las exportaciones netas. Ese es el efecto que genera en la economía. En cambio, si hay un déficit de balanza de pagos, escasean las divisas, es porque hay más demanda de divisas para registrarse, para pagar en el extranjero, y ese aumento de la demanda lleva a que aumente el precio del dólar. Y eso se llama depreciación. Si la moneda se deprecia, favorece a las exportaciones netas. ¿De acuerdo hasta acá, gente? Sí, profe. Así que la parte que falta es cómo continúa esta emisión monetaria y esta absorción monetaria. ¿Cómo continúa si uno continúa o sigue el impacto o el efecto en la economía? ¿Se animan a hacerlo? Yo tiro la punta y ustedes tienen que contestar. Si hay un superávit de balanza de pagos, es decir, sobran dólares, el Banco Central los compra con tipo de cambio fijo y para eso tiene que emitir dinero. ¿Qué es lo que pasa en el mercado monetario? ¿Qué es lo que pasa entre la oferta y la demanda monetaria? ¿No era, profe, que se desplazaba la curva de la oferta Sí, y disminuye la curva de la demanda? la demanda se mantiene igual. ¿Pasaría algo parecido a esto? Sí, el punto de equilibrio va a variar. ¿Es esto que tenemos acá? Sí. Se aumenta la base monetaria. Aumenta la base monetaria y por el multiplicador monetario aumenta la oferta monetaria.
el desplazamiento de la oferta monetaria y el equilibrio pasa de A a A'. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Baja. Disminuye. Disminuye. Es decir, que esta emisión monetaria está dando un impacto en el mercado monetario, resulta en una baja de la tasa de interés. Y si baja la tasa de interés, ¿qué efecto tiene en la economía? Más inversión. Inversión. Aumenta la inversión, eso es lo que dicen los textos, también sabemos que aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada, ¿verdad? Sí. Y si aumenta la demanda agregada, entonces la oferta tendrá que aumentar, aumenta la renta, el efecto del multiplicador que vimos en el mercado de bienes, es decir, que va a aumentar todavía más el nivel de actividad económica. Este sería el resultado del superávit de balanza de pagos con tipo de cambio fijo. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Pero si hay un déficit de balanza de pagos, ¿qué va a pasar? Escasean las divisas, las vende el Banco Central, entrega dólares, recibe pesos, los quita de circulación, y si los quita de circulación, ¿qué efecto tiene eso en la economía? En el mercado monetario en primer lugar. Se desplaza Baja la... la base monetaria. Disminuye la base monetaria, disminuye la oferta monetaria. ¿Y qué pasa con la tasa de interés? Sube. Aumenta la tasa de interés y produce algún efecto. ¿Podemos continuar los efectos en la economía desde Y es este más punto? caro para la inversión. Cae la Mayor inversión, cae el consumo, cae la demanda agregada y por el efecto del multiplicador cae más todavía, es decir, que sería recesivo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Así que lo que pasa con esta registración de la balanza de pagos se termina transmitiendo a la economía local. Un superávit va a promover que haya más actividad, un déficit va a generar o a profundizar una recesión. Pero ¿qué les parece si hacemos el mismo jueguito con el superávit de balanza de pagos con tipo de cambio flexible? ¿Nos olvidamos del fijo? Flexible. Abundan los dólares, aumenta la oferta, cae el precio de la divisa, caen las exportaciones netas. Las exportaciones netas son un componente de la demanda agregada. ¿Qué pasa con la demanda agregada? Si caen las exportaciones netas, ¿qué pasa con la demanda agregada? Cae también. Cae la demanda agregada, cae la oferta y por el efecto del multiplicador, ¿sí? Entonces ven que un superávit de balanza de pago con tipo de cambio flexible en su versión extrema redundaría en una recesión. Y una balanza de pagos deficitaria que escasean las divisas estaría generando una depreciación de la moneda y la moneda favorecería las exportaciones netas. O sea, en excedente de divisas nuestros productos salen más caros en el exterior. Exacto. El excedente de divisas hace que la moneda se aprecie. La apreciación hace que los productos nuestros sean más caros en el extranjero y que los productos extranjeros sean más baratos en el mercado local. O sea, Así que, devaluar puede ser una estrategia para colocar nuestros productos en el exterior. Una estrategia. moraleja, tipo de cambio fijo tiene ventajas y desventajas. Tipo de cambio flexible tiene ventajas y desventajas. No hay ninguno de los dos que se pueda decir que son uno mejor que el otro. En determinados momentos será conveniente un tipo de cambio fijo, en determinados momentos será conveniente un tipo de cambio flexible. No hay un tipo de cambio que sea el mejor para todas las épocas y para todos los tiempos. ¿Sí me siguen?
Vamos a ver la versión intermedia. Lástima que no tengo pizarrón para poder indicarlo. Necesito de la creatividad de ustedes para que acá en el medio anoten lo que yo les voy a estar explicando. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Tienen para tomar nota? Sí, profe. Sí, profe. Hay una tercera variante que se llama sistema de tipo de cambio flexible administrado. Antiguamente se lo llamaba de flotación sucia. Este sistema es un sistema de tipo de cambio que el valor lo determina el mercado de divisas, ¿de acuerdo? Sí, Lo determina el precio de la divisa el mercado de divisas. Pero en el flexible administrado, el Banco Central interviene como un jugador más en el mercado de divisas, es decir, comprando o vendiendo. Pero no compra todo lo que le ofrecen o vende todo lo que le demanden, sino que compra o vende solo una parte, interviene, pero no interviene para fijar el precio. Interviene porque busca moderar las apreciaciones o las depreciaciones. Por ejemplo, si quiere que no baje el precio de determinado nivel, como por ejemplo este que estoy marcando en pantalla, ¿lo están viendo? Sí. Y si no quiere que baje de este precio, entonces, por ejemplo, si aumenta la oferta, como sería este caso, ¿se acuerdan? Si aumenta la oferta, ¿qué tendría que hacer para que no baje mucho? Comprar. Demandar, comprar, ¿de acuerdo? Entonces demanda y hace de sostén para que no caiga tanto el precio. Si hay mucha demanda y el precio se va por las nubes, ¿sí? ¿Pasó eso alguna vez? Si hay mucha demanda y el precio se va por las nubes, entonces el Banco Central no quiere que aumente tanto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sale a calmar la demanda. Vender. Vende. Jugar por la oferta, vender. ¿Sí? Si hay escasez de divisas, vende. ¿Lo ven que vende? Sí, sí, sí. Pero vende no para comprar todo lo que falta. Deja que el mercado provea gran parte de eso, pero interviene vendiendo una parte. ¿De acuerdo? Y eso es porque fija bandas de flotación. Es decir, busca que se mantenga en determinado rango. Si anotaron lo que les dije, se podrán dar cuenta que hay dos opciones para el tipo de cambio flexible. Hay dos cuestiones que van a pasar. Si hay un superávit de balanza de pagos, ¿qué dos cosas puede pasar con las reservas internacionales y con el precio de la divisa? digo, superávit, las reservas van a aumentar si compro una parte. Si compra, es decir, que con superávit en el flexible administrado van a pasar dos cosas. En los dos casos extremos pasaba una de las dos. ¿Me siguen? Pero ahora en el flexible administrado, como no estamos en ningún caso extremo, van a pasar dos cosas. Es decir, con superávit de balanza de pagos van a aumentar las reservas internacionales y va a apreciarse la moneda. ¿Lo ven? Parte del efecto va a estar en las reservas internacionales y parte del efecto va a estar en el ajuste del tipo de cambio. ¿Me siguen? Pero se puede volver a repetir esa parte que dijo. Balanza de pagos superavitaria y balanza de pagos superavitaria. Si el tipo de cambio flexible administrado es en la práctica una combinación de las dos, lo que estamos diciendo es que
el Banco Central va a comprar dólares, reservas internacionales, o el tipo de cambio va a apreciarse, a disminuir. Van a pasar las dos cosas, pero en menor magnitud que cada cosa por separado en su sentido extremo, en su caso extremo. ¿Necesitarían un ejemplo? Hola, hola. Yo creo que no. Sí, profe. En los casos extremos, ¿sí? Hay un excedente de divisas de 1.000 millones de dólares. En el caso extremo, compraría el Banco Central los 1.000 millones de dólares, aumentaría las reservas internacionales en 1.000 millones. Si el Banco Central no interviene, aumentaría la oferta de divisas por ese excedente de divisas y el tipo de cambio pasaría de 1.000 a 800. ¿Me siguen? Se apreciaría la moneda. O sea que en los dos casos extremos, en un caso aumentan las reservas internacionales en 1.000 millones y el tipo de cambio se mantiene fijo, o el tipo de cambio cae de 1.000 a 800 y las reservas internacionales se mantienen constantes, no varían. Si estuviéramos en un caso de flexible administrado, el Banco Central, por ejemplo, en vez de comprar los 1.000 dólares, compraría 600 millones de dólares nada más. Y el tipo de cambio, en vez de bajar de 1.000 a 800, bajaría de 1.000 a 900 nada más. Es decir, una combinación de los dos. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Quieren que lo ponemos ahora en el caso argentino? Y en el caso argentino sería que no haría falta poner los números y ustedes me podrían explicar cómo funciona este ejemplo caso argentino. En estos momentos, último año, ¿estamos en una situación de superávit de balanza de pagos o de déficit de balanza de pagos? ¿Los dólares abundan o escasean? Escasea. Estamos en déficit, profe. O sea que podríamos decir qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué dos cosas pueden pasar si hay déficit de balanza de pagos, si salen más dólares de los que entran? Por un lado, ¿qué pasa con el Banco Central y con las reservas internacionales? Disminuyen las reservas. ¿Disminuyen las reservas? Es lo que estamos diciendo con este renglón que está acá, ¿lo ven? Pero ¿qué pasa además de disminuir las reservas? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Sube. ¿Ven la combinación de las dos cosas? Cuando el tipo de cambio sube, pero a la vez el Banco Central pierde reservas, vende reservas internacionales. ¿Lo ven? ¿De acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, les voy a dejar la mención, seguramente no lo vamos a tomar en el examen, en el parcial. Les voy a dejar la mención del modelo Mandel-Fleming. Pregunta que les hago. ¿Alguna pregunta de cómo funciona la balanza de pagos, la registración y cómo ajusta la balanza de pagos con tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible? Se entendió, profe. Sí, de mi parte no hay consultas. Quedó claro. El último comentario para hacer. Vieron que decimos que con tipo de cambio flexible el Banco Central no interviene y que las reservas internacionales no varían, es decir, el resultado da cero. Sí. Pero acá estamos diciendo que la balanza es superavitaria. Sería una contradicción, ¿verdad? Sí, profe. Acá estamos diciendo que es deficitaria. Sería una contradicción, ¿verdad?
¿Me siguen? Sí, Claro, sí, porque no Sí. sería igual a la variación, digamos. Claro, si hay superávit o hay déficit, no está equilibrado, habría variación. Vamos a despejar esa duda. ¿Ven acá las exportaciones netas? Sí, Sí, Podríamos decir que estamos tratando con balanza comercial o balanza por cuenta corriente. Es decir, que si lo que estamos tratando produce un impacto en la parte comercial, en esta balanza de acá, lo que está generando es un superávit o un déficit, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo cierra esta aparente contradicción? Si inicialmente hay un superávit de balanza de pagos, ese superávit hace a que entren esos dólares excedentes, ajusta el tipo de cambio y ese ajuste del tipo de cambio genera un déficit de cuenta corriente. Esta caída de las exportaciones netas, ¿pueden entender, darse cuenta que es un déficit? Esto que baja, resultado negativo, ¿verdad? sí, Sí, profe. O sea que el superávit inicial, con el sistema flexible en el que el Banco Central no interviene, va a estar promoviendo un déficit que va a estar cerrando esa brecha positiva para que la balanza de pagos dé como resultado cero. ¿Se entendió? sí, Si hubiera un déficit inicial, este que está acá, ¿lo ven? El déficit inicial, supongamos de 1.000 millones de dólares negativo, déficit, hace que aumente el tipo de cambio y que aumenten las exportaciones netas. ¿Por qué valor van a aumentar las exportaciones netas? Por 1.000 millones para cerrar el déficit inicial y llevar a la balanza de pagos al equilibrio a cero. Y es ahí donde el Banco Central no interviene. Decimos que la balanza de pagos ajusta por la variación de las reservas internacionales, es decir, el mismo importe del resultado de la balanza de pagos es la variación de las reservas internacionales. Decimos que la balanza de pagos ajusta por variaciones en el tipo de cambio que van a generar un efecto en el comercio exterior que va a cerrar la brecha del superávit o déficit inicial que se había generado. ¿Alguna pregunta, gente, que estamos terminando? No, profe. El modelo Mandel-Fleming, les decía que se los quiero mencionar, no lo vamos a tomar porque tiene un grado de complejidad que requeriría una o dos clases para desarrollarlos. ¿Sí? Básicamente este modelo trata con el modelo ISLM, pero para economías abiertas. ¿Sí? Estuvimos haciendo un repaso en la clase pasada del modelo ISLM y costaba un poquito. Le dejo la mención de lo que trata el modelo y si tienen alguna pregunta para hacer, podemos cerrar la clase de hoy con esto. Pero si no, quédense tranquilos porque no va a ser un tema de parcial. Este modelo ISLM se desarrolla en su versión más sencilla del modelo Mandel-Fleming con un supuesto de perfecta movilidad de capitales. ¿Qué significa perfecta movilidad de capitales? Que no hay restricciones, que no hay impedimentos para que puedan entrar dólares o salir dólares del país. ¿Hay perfecta movilidad de capitales en la Argentina hoy? Y no, estaba muy limitado, ¿no? No, profe.
¿Cómo le llamamos a esa restricción? ¿Tiene nombre y apellido? Bueno, es exagerado, tiene nombre nomás. El cepo. Sí. Entonces, el modelo plantea el supuesto de perfecta movilidad de capitales. Primer supuesto del modelo, perfecta movilidad de capitales. En economías abiertas, es decir, la economía se relaciona con el resto del mundo. Y el modelo Mandel-Fleming trata y desarrolla el caso de país chico. ¿Qué es país chico? País chico es aquel al que la tasa de interés internacional le viene dada. País grande es el país que puede influir en la tasa de interés internacional. Puede determinar o incidir en que la tasa de interés internacional aumente o disminuya. El caso de Argentina sería país chico, está claro, no determina, no influye en la tasa de interés internacional. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, es país grande, establece o determina por su volumen financiero, la cantidad de operaciones que maneja, determina la tasa de interés internacional. ¿Qué importa en este modelo? Que los capitales financieros, y acá nos vamos, capitales financieros, nos vamos a ver lo que teníamos en la balanza de pagos, ¿sí? Balanza por cuenta capital y financiera. ¿Estamos en este escenario? Estamos viendo entradas y salidas de capitales financieros. Esto que estamos hablando sobre la tasa de interés internacional tiene que ver con la balanza por cuenta capital y financiera. Los capitales financieros se van a mover, movilidad de capitales, es decir, van a fluir o van a ir de dónde hacia dónde, según la tasa de interés. Hola. ¿Se fueron? No, profe, acá estamos. Ok. Entonces, ¿Podría repetir el planteo? se habla de perfecta movilidad de capitales, es decir, que los capitales financieros, el dinero, van a moverse, va a fluir, va a ir de un lugar a otro. ¿Por qué el capital financiero se movería? Por la tasa de interés. El capital financiero va a ir a donde la tasa de interés sea más alta. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Si la tasa de interés local es del 2% y la de Estados Unidos es del 5%, entonces la tasa de interés estaría traccionando a que los capitales fueran al extranjero, fueran a Estados Unidos. Si la tasa de Estados Unidos sería más baja que la de la Argentina, entonces los capitales entrarían al país en cuestión. ¿Sí? El país chico no puede influir en la tasa de interés internacional, el país grande sí. Entonces, lo que